Muy buenas, hace unos pocos días, más o menos una semana, un par de semanas, se presentaron las bases de las nuevas unidades de potencia de cara a 2026. Estamos hablando de las unidades de potencia de Fórmula 1. Entonces, ese comunicado oficial, pues básicamente nos explicaba un poco cuáles son las bases y cuáles son los objetivos que se van a buscar con las nuevas unidades de potencia. Entonces, este vídeo es para que entendáis un poco mejor el porqué de esas cosas, que entendáis un poco también en qué pueden afectar diferentes cambios y, por supuesto, pues también compartiros con vosotros mi opinión, aunque de eso podemos debatir, por supuesto, en los comentarios, ¿no? Como hacemos siempre. De todas formas, si queréis más información sobre las unidades de potencia, eso sí, actuales, aunque ya llevamos desde 2014, si no recuerdo mal, con ellas, en Level Up Academy tenéis un curso de unidades de potencia de Fórmula 1 dedicado exclusivamente a este tema, es decir, son 10 clases en vídeo en las que podéis aprender todo, cada mínimo detalle de estas unidades de potencia y de esa manera pues entenderlas mucho mejor porque nos van a acompañar hasta 2026. Así que echadle un ojo a ese curso. Los que no estáis apuntados, pues apuntaos, echarle un vistazo que ya veréis como hay un montón de contenido que os va a interesar. Pero bueno, en este vídeo nos vamos a centrar un poquito más en el futuro, ¿no? Un poquito más en 2026. Y vamos a empezar por los objetivos, que básicamente es lo que se pretende conseguir. Entonces aquí pues no debería haber muchos cambios porque al final esto de qué es lo que se quiere conseguir no debería sufrir muchas modificaciones. Se puede modificar la manera en la que vamos a intentar llegar a estos objetivos o pulir algunos detalles, pero estos objetivos, que es como a lo que se pretende llegar, no deberían sufrir muchas modificaciones. Y el primero de ellos es un mensaje medioambiental, es decir, combustibles 100% sostenibles, una eficiencia general también bastante alta, o al menos mantener esa eficiencia alta, y además poner el foco en la electrificación, es decir, vamos a mantener parte de combustión, pero que el combustible pues sea más sostenible, que no sean las gasolinas de siempre, vamos a llamarlas así. Vamos a mantener la parte de la electrificación porque es un poco a lo que parece que va el mercado de automóviles y además que haya eficiencia en general. Es decir, no vamos a crear un combustible sostenible que no sea nada eficiente solo porque el combustible en sí es sostenible. Es decir, que ese combustible no contamina no significa que todo lo que conlleva detrás no vaya a contaminar. Por lo tanto, esa eficiencia pues tiene que estar siempre acompañada. Es decir, un motor que funcione con combustible sostenible, que sea eficiente y que además tenga una parte eléctrica, que es por ahí por donde van a ir las novedades, aunque ya lo hablaremos un poquito más adelante. Básicamente esto es lo que buscan todas las marcas de coche y lo que venimos viendo en los últimos años, así que bueno, al final las carreras de coche, en especial la Fórmula 1, pues es un medio de promoción. Entonces, si tú puedes promocionar tu marca como la más rápida, la más competitiva o la más deportiva o lo que sea en la Fórmula 1 y además dar una imagen de sostenibilidad, pues evidentemente mucho mejor. De hecho, esto último suele ser un factor mucho más determinante incluso que las anteriores, así que por ahí va un poco la idea de todo esto. Y ojo con el tema de los combustibles sostenibles porque es algo de lo que se lleva hablando en Fórmula 1 ya bastante tiempo, por lo que se está apostando muy fuerte y es una de esas tecnologías para las que la Fórmula 1 puede ser el pico de lanza en la tecnología para luego exportarla a coches de calle. Y esto, bueno, aquí hay intereses millonarios en la industria del automóvil, que a nadie le quepa duda, y por eso puede ser una fuente, digamos que muy importante en el I+D en la Fórmula 1. Así que creo que esto de los combustibles sostenibles va cada vez mencionándose más, siendo cada vez una realidad mayor, imagino. Muchos equipos están invirtiendo mucho en ellos porque además, como digo, pues se puede exportar a las fábricas de coches de calle, digamos, puedes fabricar coches con combustibles así y esto evidentemente pues interesa muchísimo al mercado del automóvil. Siguiente objetivo, la reducción de coste, y esto viene por regulaciones pues técnicas, operacionales y financieras, que esto es un poco evidente. De todas formas, a partir del año que viene, aunque más o menos se supone que se debería haber ido viendo este año, ya vamos a tener limitación presupuestaria para todo en general. Entonces la unidad de potencia pues es normal que también lo tenga. No me queda del todo claro a qué se refieren con esto de regulaciones operacionales, si es un tema de logística, de la producción, de un poco de los medios que se utilizan, porque al fin y al cabo se está hablando de unidades de potencia solamente. Así que, bueno, eso creo que queda un poco en el aire y quizá es, bueno, como un comodín, ¿no? Aquí se pueden englobar muchas cosas en cuanto a las operaciones, porque al final todo lo que hagas dentro de una fábrica de un coche de Fórmula 1 pues se puede considerar una operación, ¿no? Entonces imagino que a lo que se refiere es que va a ser prácticamente en todo, vamos a meter una regulación y especialmente, por supuesto, en las unidades de potencia. El tercer objetivo es que se puedan incorporar nuevos desarrolladores de unidades de potencia a un nivel competitivo, que en este sentido pues se habla mucho de que Porsche está interesado en entrar como motorista, habrá que ver en qué queda todo eso, que Audi podría entrar como equipo. Entonces, bueno, ahí imagino que se juntarían un poco todas las piezas, pero lo que más me llama la atención es esto de que puedan entrar a un nivel competitivo, porque al final Honda entró en mitad de la época híbrida, más o menos cuando ya llevábamos un tiempo, y fue un absoluto desastre. Entonces, que puedan entrar nuevas marcas, pero que no le pase lo que le pasó a Honda, ¿no? Que ha estado bastantes años sufriendo muchísimo, siendo pues el último de la parrilla, como cuando estaba con McLaren.
tuvo que desarrollarse luego con AlphaTauri para luego finalmente entrar con Red Bull, ahí también ser competitivo poco a poco, entonces fue un absoluto desastre. Al final el único que dio con la tecla fue Mercedes con estas unidades de potencia desde el principio, y se rumorea bastante que tenían información desde antes de que las otras marcas. Entonces, bueno, creo que la regulación que tenemos actualmente fue bastante caótica para los desarrolladores de unidades de potencia, entonces simplificarlo todo y hacer que más marcas puedan entrar a un nivel ya más o menos decente, vamos a decirlo así, pues es uno de estos objetivos. Y el cuarto objetivo, curiosamente, es mantener el espectáculo, es decir, que tengamos unas unidades de potencia muy potentes, valga la redundancia, que además trabajen a altas revoluciones, que esto siempre incrementa el sonido. El propio sonido también digamos que se mete como uno de estos puntos en los que se puede mejorar el espectáculo o mantener el espectáculo, que también cuente mucho la habilidad de los pilotos, que haya menos diferenciación entre equipos. Entonces, bueno, más o menos por ahí deberían ir también las nuevas unidades de potencia de 2026, ya veremos con qué bases, pero bueno, me parece algo también interesante, porque al final que haya diferencia entre un piloto y otro viene sobre todo de que sea complicado conducir estos coches. Entonces eso, bueno, la unidad de potencia no creo que lo potencie, aunque hay un pequeño detalle que ya veremos un poco más adelante que a lo mejor hace que sí, que a través de la unidad de potencia se pueda demostrar quién es mejor piloto y quién no tanto, aparte de los que puedan conservar más o menos o hacer que trabaje un poquito más relajada la unidad de potencia y aún así ser rápidos y todo esto, que al final son cosas que desde fuera no se pueden ver, ¿no? Entonces creo que hay algunas regulaciones o algunos objetivos que son muy muy interesantes, como pueden ser estos, que por ejemplo que se trabaje muchas revoluciones por minuto. En el caso del motor de combustión, pues va a provocar más sonido, que es algo que la gente echa mucho de menos. Además, menos diferencia entre equipos, es decir, que las unidades de potencia no sean tan diferentes entre los diferentes desarrolladores, va a hacer que evidentemente no haya tanta diferencia entre un equipo y otro. Mercedes empezó con una super unidad de potencia, con su escudería propia, entonces esto pues arrasó, ¿no?, en esta época híbrida que hemos vivido. Entonces, bueno, si hacemos ahora unas unidades de potencia un poco más simples, un poco más sencillas, pues todos los motoristas van a estar un poquito más cerca y, por supuesto, los equipos también. Y estos objetivos se pretenden conseguir con unas bases, es decir, con unos cambios o no cambios en alguna de las cosas que vamos a ir detallando. El primero de ellos, conservar el motor V6 de 1.6 litros, que es el motor de combustión que tenemos ahora mismo. Es la parte más conocida por los desarrolladores de motores, porque al final los motores de combustión se llevan desarrollando muchísimos años, mucho más que la parte eléctrica de los coches. Además, el hecho de ser un 1.6, es decir, 1,6 litros, pues es un motor ya bastante pequeño que va un poco acorde con ese downsizing, ¿no?, de los motores de coche de calle, es decir, hacer los motores cada vez más pequeños en cilindrada y hacer de esta manera que consuman menos. Pero bueno, hacerlos todavía más pequeños no creo que tuviese mucho sentido, porque al final hacer un motor de un 1.4, por ejemplo, pues tampoco tendría muchos beneficios y lo que haría sería aumentar el coste de desarrollo del motor. Es decir, si tú ya tienes 4 motoristas que están haciendo unos motores que son 1.6 en la parte de combustión, déjalo así, porque esos motoristas no quieren invertir más dinero en la parte de combustión. ¿Dónde lo quieres invertir? Pues como decíamos antes, en uno de los objetivos, en la electrificación, es decir, poner ese foco en la parte eléctrica, que es donde realmente les interesa a las marcas desarrollar las unidades de potencia. Pero esta parte eléctrica también se simplifica en una parte, y es en la parte del MGUH. Se va a eliminar. Para quien no lo sepa, el MGUH es esa parte híbrida del coche, no esa parte eléctrica de las unidades de potencia actuales de los Fórmula 1, que básicamente lo que hacen es recuperar la energía que se tiraría en el turbo, ¿vale? Porque el turbo pues va aumentando sus revoluciones, la va aumentando, pero llega un punto que no te interesa que eso se aumente. Entonces hay como una válvula de escape, ¿vale?, que eso hace que se libere el aire, y lo que hace el MGUH, que en vez de tirar ese aire que está caliente además, que va muy rápido, pues lo que hace es utilizarlo para mover una turbina. Entonces, esa es la parte de recuperación de energía, pero luego además aporta energía haciendo que el turbo gire cuando está a bajas revoluciones. Es decir, cuando vas a salir de una curva tienes muy bajas revoluciones, cuando tú aprietas el acelerador, los coches de calle que tienen turbo normalmente vais a notar como una especie de retardo, ¿no? A lo mejor a las 1500, 2000 revoluciones el coche notas como que pega un tirón. Pues eso es el turbo. Los Fórmula 1 no tienen ese retardo hasta que entra el turbo porque tienen el MGUH. Es decir, cuando tú pisas el acelerador no tarda el turbo en ponerse a tono y luego ya empujar al motor, es decir, meter aire más comprimido en el motor y demás, sino que este MGUH empuja al turbo para que empiece a girar muy rápido desde el principio y por lo tanto no tener esa latencia. Así que aquí se va a quedar a lo mejor un poquito cojo, entre comillas, esta parte de combustión por el turbo, porque la de eliminación del turbo no se ha dicho nada. Así que imagino que todavía tendremos motores de combustión con turbo, porque quitarle el turbo también sería un poquito raro, sabiendo que los coches de calle pues tienen turbo. Así que no sé por dónde va a ir esto, pero que sepáis que el MGUH es esa parte que recupera energía del turbo y que además la empuja. ¿Qué pasa con esta parte? Pues que trabaja a altísimas revoluciones. Ya lo sabéis, lo que habéis hecho el curso de unidades de potencia, que le dedicamos una clase exclusiva al MGUH,
y estas partes que trabajan a tantísimas revoluciones por minuto son muy sensibles a pequeñas roturas o a fallos de fiabilidad o a desgaste de la pieza. Además, aumenta muchísimo los costes porque tienes que desarrollar toda esta parte eléctrica que trabaja, por supuesto, en armonía con la parte térmica. Entonces es una pieza muy delicada. Pero ¿qué pasa? Que probablemente aquí perdamos mucha eficiencia en la unidad de potencia general. Recordemos que fue un hito cuando Mercedes anunció que su unidad de potencia había superado el 50% de eficiencia. Es decir, un coche de calle de combustión, pues bueno, puedes rondar el 30% de eficiencia a lo mejor, metiéndole toda una parte híbrida, pues evidentemente la eficiencia va a ser mayor porque la parte eléctrica tiene una eficiencia mucho más alta que la parte térmica, porque al final un motor de combustión interna lo que hace es quemar combustible para mover un pistón, pero hay muchísima energía, un 70% de energía que la estás tirando porque la estás transformando en calor. Es decir, tú coges ese combustible, lo quemas y lo que haces es generas calor que no te sirve para nada en un 70% y generas movimiento en un 30%, que es lo que a ti te vale. La parte eléctrica no se tira tanta energía, ¿vale? Entonces, con un sistema híbrido puedes aumentar, por supuesto, la eficiencia, pero ojo con eliminar el MGUH porque es uno de los puntos principales de recuperación de energía y, por lo tanto, de aumento de esa eficiencia, aunque ahora ya vamos a ver por qué, por otra parte, se va a aumentar la eficiencia gracias a la parte eléctrica. Entonces, eliminamos el MGUH y ¿qué pasa? Pues que nos quedamos solamente con el MGUK. ¿Y en qué afecta esto? Pues en la batería, que ahora solo se tiene que encargar de un elemento, de un motor, de un recuperador, que es el MGUK, porque ya no se tiene que preocupar del MGUH, la centralita, la famosa ECU, ¿no? O el Control Unit o Electronic Control Unit, pues ahora va a ser un poco más sencillo porque ahora solo tiene que preocuparse de la energía que consume y que recarga el MGUK, no la del MGUH. Y luego aparte todo el tema de los mapas motor, porque esto al final regulaba cuánta energía usas y cuánta recuperas, tanto el MGUH como el MGUK, y por lo tanto también afecta por supuesto a la parte del turbo, por supuesto va a afectar a todos los diales que tiene el piloto, va a afectar a los mapas motor que tiene que desarrollar por supuesto los ingenieros para decirle luego al piloto pues usa el 7, pero claro, ese mapa 7 lo tiene que haber configurado todos los ingenieros. Entonces en esa parte sí que se va a simplificar mucho porque al final en vez de tener 2 motores y 2 recuperadores ahora tenemos uno, ¿vale? Que es solamente el MGUK. Entonces se reducen costes, pero ojo con la eficiencia porque también bajaría. Lo que pasa que quizá no baje mucho porque ya vimos que uno de los objetivos era mantener la eficiencia, porque se va a aumentar la capacidad de esa parte eléctrica, que en este caso va a ser solamente el MGUK. Antes el MGUK solo podía usar 120 kilovatios y ahora se va a ampliar hasta 350, es decir, casi el triple de energía en el MGUK. Entonces, de esta manera, si tú quitas una parte eléctrica muy importante, pero la otra la aumentas y la potencias muchísimo, sabiendo que esa parte eléctrica es la que te aumenta a ti la eficiencia en la unidad de potencia, puedes mantener esa eficiencia. Habrá que hacer estudios, por supuesto, es imposible predecirlo así a bote pronto, pero quizás se pueda mantener más o menos la eficiencia que tenemos actualmente. Por lo tanto, si tú antes tenías un MGUK que te estaba, digamos que recuperando energía en temas de frenada y además utilizándola luego en plena recta, ¿no? Que es normalmente cuando se suele utilizar, ahora vas a tener que invertir mucho dinero en investigar esta parte, porque no es lo mismo tener un sistema así de 120 kilovatios que tener uno de 350. Por lo tanto, aquí sí que se aumentarían los costes. Pero ¿qué pasa? Que te vas a reducir costes por el motor de combustión interna, que te vas a quedar con el que tienes ahora, aunque por supuesto haya que hacerle modificaciones, te vas a ahorrar el coste que es altísimo del MGUH porque no lo hay, y además el coste de inversión ahora va a ser puramente en una parte eléctrica, que es el MGUK. Entonces esto es a lo que las marcas pues más o menos suelen ir, ¿no? Lo que las marcas suelen buscar, porque al final ellos no quieren invertir ahora mismo en motores de combustión interna, quieren invertir en parte eléctrica. Así que esto pues evidentemente va a suponer un quebradero de cabeza para los equipos, pero es una parte para la que los equipos les compensa quebrarse la cabeza porque es una parte eléctrica. Y por último, una de las bases es un techo presupuestario una vez más, que esto, bueno, pues es como un límite de lo que te puedes gastar, que esto, como he dicho antes, se busca en todo el coche, ya se están poniendo esos límites presupuestarios en todas las áreas de los coches, excepto en algunos salarios y temas así. Lo que pasa es que aquí tenemos el problema de siempre, y es que va a ser muy complicado realmente controlarlo. Yo con esta medida soy bastante escéptico porque al final la Fórmula 1 funciona así, en cuanto alguien busca la manera de saltarse una norma, se la va a saltar, o algún pequeño vacío legal se lo va a saltar, y esto del límite presupuestario pues no va a ser menos. ¿Qué pasa? Que este límite presupuestario, tiene una influencia
clarísima. Aquí no hay ninguna ciencia. Siempre los equipos que más gastan suelen estar más arriba que los que menos gastan. ¿Que habrá alguna excepción de que un equipo gasta menos que otro y está un poco por encima? Pues sí, por supuesto. Pero al final el dinero que tú vas a invertir te va a decir en qué liga vas a jugar. Luego la puedes perder o puedes ganar esa liga, pero te va a meter en una liga u otra. Entonces esto del techo presupuestario, que sin límites salariales, qué tal, pues es un poco complicado. Yo soy bastante escéptico, como digo, pero veremos cómo se resuelve. Porque además hay que pensar qué va a pasar si, por ejemplo, en 2026, pues imaginaos, tenemos estos 4 motoristas que tenemos actualmente, siendo optimistas, pues se une Porsche, ya tenemos 5, pero al cabo de 2 años, en 2028, se quiere introducir un nuevo motorista. Vas a tener que gestionar también qué presupuesto le dejas invertir a ese nuevo motorista que lleva 2 años de retraso respecto al resto, si tú quieres que entre a un nivel competitivo, como decíamos en los objetivos. Entonces, aquí esto de los límites es un poco complicado, pero bueno, veremos cómo se gestiona. Al final es una de estas cosas que se le lleva pidiendo a la FIA mucho tiempo, ¿no? Y a la Fórmula 1, que todos tengan más o menos los mismos presupuestos, porque al final de ahí viene el rendimiento de los coches. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que más o menos os haya aclarado por dónde van a ir las unidades de potencia de 2026. No olvidéis echarle un vistazo a ese curso de unidades de potencia actuales de Fórmula 1 que tenéis en Level Up Academy. Si no conocéis la academia, si no lo habéis visto, por favor, echarle un vistazo, porque además así hacéis sostenible el canal y apoyáis un poco toda esta generación de contenido. Y nada, agradeceros por supuesto que os hayáis quedado hasta el final del vídeo. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.